El mundo va diluyendo más y más esta afectividad y con ello se diluye el mensaje de salvación realmente para nuestra humanidad. Dentro de nuestras familias nosotros podemos ir avanzando y, como bien decía Ramona, no es poca cosa lograr que en una familia donde tal vez el centro de la realidad es otra cosa, darle la autoridad, el lugar, el espacio para que pueda tomar la bendición de la mesa. Y me imagino que ese es nuestro trabajo, ¿no? Como hijos de Dios, avanzar y no perder esta herencia y hacerla surgir cada vez más esplendorosa. Yo puedo testificar que estuvimos en mi casa con mis padres, justo coincidió que mis hermanos iban cada uno a la casa de sus suegras, entonces tuvimos solamente mi familia con mis viejitos y fue lindo poder tener un tiempo exclusivo de oración, tomar la palabra, mostrar que el deseo de Dios es que la palabra de Dios pase de generación en generación y ahí perseverar y llevar esta palabra hasta el fin del mundo. Así que espero que hayan tenido una hermosa Navidad, un hermoso tiempo en familia, declarando y disfrutando que Dios hizo hombre y llegó a este mundo de manera muy especial para hacer grandes cosas por nosotros. Tengo varios hermanos que ya salieron de vacaciones, gracias a Dios, benditos ellos, ¿no? Y benditos los que vamos a, con la ayuda del Señor, poder tomar algún tiempito. Pero es hermoso verles y escuchar sus testimonios, hermanos. Gracias, Johnny, por la linda dinámica de juntarnos 4 o 5 y poder escuchar, ¿no?, espontáneamente lo que cada persona dice acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Y de eso se trata hoy. Hoy es el día, no tanto de decir, bueno, ¿qué voy a proyectar para el año que viene? Porque eso va a ser tema del próximo domingo, ¿no? Recordaba cuando el año pasado empezamos el año, este año, digamos, todavía el año pasado, empezábamos el año diciendo que la sabiduría edificó su casa y la labró sobre 7 columnas. Y sobre eso dijimos, vamos a encarar nuestro año. Ahora tenemos que agradecer por lo que Dios nos ha dado. La próxima semana ya encararemos cómo enfrentar un nuevo año con los desafíos del Señor. Pero antes de ir a una palabra que otra vez nos va a guiar a este agradecimiento, queremos saludar a personas que están con nosotros por primera vez y siempre es un gusto recibirles y en esta época del año más todavía. Miren, tenemos a Aldo Araujo, él es de Derqui. Aldo, ¿dónde te encontrás? Que queremos saludarte. Dios te bendiga, Aldo. Bienvenido. Sandra, el yerno de Sandra. Aldito, Dios, otro aplauso para vos por ser el yerno de Sandra. ¿Ahí? Dios te bendiga. Aquí solo tengo el nombre Marcos. Marcos quiere picar. Marcos, queremos conocerte. ¿Dónde está Marcos? Ahí está. Claro que sí, tuvimos el sábado pasado. Un gusto tenerte con nosotros. Marcos conoce al Señor y es lindo saber que podemos serte útil en este tiempo de tu vida, ¿sí? Hermano, ahora se dio por muchas cosas. Para mí es un lindo, muy emotivo, grande, nuestra hermana Analía Rivadero de Ramírez. Hoy ella tiene la bendición de cumplir un sueño concretado, hecho realidad, materialmente efectivo, palpable, y Dios hace un tiempo había puesto en su corazón la necesidad de escribir devocionales para tener el culto familiar. El culto familiar es una disciplina espiritual de las más poderosas que hay. La tendencia del pueblo cristiano es olvidarla, ¿no? Compartir en familia, con los hijos, un tiempo de palabra con el Señor, un tiempo de orar los unos por los otros y fortalecer los vínculos familiares. Y Dios puso en su corazón eso. Y lo que empezó siendo una lección, un devocional, se convirtieron en 50 devocionales con una dinámica particular que Dios le dio a nuestra hermana. Lo cierto es que después de orar, de buscar al Señor, de insistir, de golpear puertas, hoy tenemos el libro concreto aquí en nuestras manos, restaurando la conexión familiar. Seguramente vamos a hacer los arreglos con la hermana Analía para ya a partir de la semana que viene, para comenzar el año con las 50 semanas por delante. Quien quiera adquirir este material para compartir
compartir en familia de alguien que es de nuestra iglesia, que es nuestra, alguien que lo conocemos, y va a ser una bendición grande. Realmente sí que agradezco el regalo del ejemplar y felicitamos a nuestra hermana María, porque realmente es un logro, ¿no? Hay un dicho antiguo que habla de que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, así que no sé si plantó el árbol la hermana María, pero ya va casi completo. ¿Sí? Muy bien. Él plantó el árbol y como Salomón, está bien, bárbaro, felicitaciones entonces. Muy bien, hermanos. Queremos terminar este tiempo, este último domingo, pensando una vez más en los beneficios, en la bondad de Dios para con nuestra vida. Aún como se dio a entender en un salmo que se ha leído, cuando hemos pasado por el fuego, cuando hemos pasado por las aguas, donde nos hemos sentido ahogados, momentos tensos, difíciles, hemos vivido la realidad de que Dios ha estado con nosotros siempre, ¿no es cierto? Y todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de la mano del Señor. Por eso hay un salmo así, el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía su santo nombre, bendiga mi ser al santo Dios, porque si no olvides ninguno de sus beneficios. Y son muchos. Y la verdad, como dice otro salmo, si tuviéramos que enumerar los beneficios del Señor, no podríamos lograrlo, porque son muchos. Y cuando recién hacíamos la dinámica de compartir lo que Dios nos había dado, uno vio como que empieza buscando en la cabeza, uy, a ver qué puedo decir, ¿no? Y después uno se larga, se libera y empieza a recordar una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Pero yo quisiera que juntos podamos ver, y quiero invitarles a ir a sus Biblias, al Salmo 136. Hoy es nuestro último domingo del año, domingo para dar acción de gracias a nuestro Dios. Este salmo, el Salmo 136, es un salmo con una historia muy linda para el pueblo de Israel. Por ejemplo, este salmo tiene 26 versículos. Leía en un material hebreo, judío, que cada versículo corresponde a una de las 26 generaciones que pasaron para la contabilidad del pueblo de Israel desde la creación hasta que Moisés recibió las leyes, los 10 mandamientos, la Torá en el monte Sinaí. Pasaron 26 generaciones. Entonces tiene 26 versículos como para recordar que Dios estuvo desde la creación hasta ese momento tan importante. Como ustedes verán, recordaremos juntos, hay una expresión que se repite constantemente que dice, porque para siempre es su misericordia. Hay otras versiones que en lugar de decir para siempre es su misericordia, dice porque su amor es eterno, que es lo mismo. Y dice que para el israelita solo hacen falta solamente 3 palabras para poder describir todo lo que se dice en el Salmo. Es interesante también conocer antes de leerlos juntos, de la manera como lo leían en toda la historia los israelitas este salmo, es recordar que este salmo se cantaba y se leía después que cada año los diferentes judíos de alrededor del mundo iban por diferentes lugares del desierto para llegar a Jerusalén a adorar a Dios en las fiestas del pueblo judío. Y como usted puede ver, los salmos anteriores se llaman salmos de cántico gradual. ¿Por qué? Porque a medida que iban avanzando hacia la Jerusalén, que estaba en un monte, y venían de distintos lugares y puntos de la tierra, todos venían cantando todos los salmos anteriores. Creo que es a partir del Salmo 126 en adelante. Y usted va a ver después de cada título que dice Salmo Cántico Gradual, porque se cantaban a medida que se iban acercando. Y lo más bonito y emotivo de todo esto es que cada uno comenzaba en un lugar geográfico distante, pero en la medida que iban llegando a la ciudad se iban encontrando las diferentes caravanas y todos venían cantando los mismos salmos. Entonces como que se hacía un gran coro de gente que no se conocía, que se encontraba, y cada coro tenía que ver con las grandezas y las maravillas de Dios. Y terminaban
con este coro, con este salmo, cantándolo todos juntos, ya habiendo llegado a Jerusalén, al templo. Entraban al templo, que era un majestuoso lugar que les recordaba la grandeza de Dios, el poderío de Dios, la historia resonante del pueblo de Israel, donde Dios era su Dios, los milagros de Dios, y todos juntos cantaban este Salmo 136. Sí, que tiene un alto poder emotivo para el pueblo de Israel, que lo podemos hoy disfrutar nosotros también. Así que yo quiero invitarles como congregación a ponerse de pie y vamos a leer juntos este pasaje. Y lo que voy a hacer yo, como algunas veces lo hemos hecho, es leer siempre la primera oración, y ustedes como iglesia, tal como lo hacía el pueblo de Israel y lo sigue haciendo hasta hoy, poder juntos, unísonamente, al unísono, poder decir: porque para siempre es su misericordia. Y ojalá que en la medida que retumbemos en este porque para siempre es su misericordia, una profundo agradecimiento invada nuestro corazón más y más. Cabe mencionar, antes que lo leamos, que este fue el himno que cantaron los discípulos con Jesús el día que Él tomó la última cena con sus discípulos. Ese día Él les dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi carne, que por vosotros es partido y entregado. Y cuando salieron del lugar, dice que lo hicieron luego de cantar este himno. Miren qué solemne, qué profundo, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora también. Así que vamos a comenzar. Yo leo la primera parte, ustedes responden y yo voy a disfrutar ese eco de parte de ustedes. Salmo 136, versículo 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Hermoso. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol que enseñorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel del medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por el medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sión, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Todos juntos en 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Un aplauso para el Señor, claro que sí. Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué no saludar que Dios es sagrado y decir que la misericordia de Dios es para siempre? Amén. La misericordia de Dios es para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Quisiera orar para que Dios bendiga esta simple
palabra, porque para hablar de agradecimiento no hay más que hacerlo de manera simple, pero que la simpleza de este mensaje que Dios puso en mi corazón nos permita terminar con un profundo agradecimiento a Dios, porque su amor es eterno y porque para siempre es su misericordia. Acompáñenme, Señor, quiero pedirte en este momento que reines en este lugar, que la reiteración de estas expresiones, en lugar de significar monotonía para nosotros, redundancia, Señor, tomen la profundidad que vos esperabas al inspirar a David escribiendo este salmo. Señor, hablanos, Señor, hacenos terminar este año con una acción de gracias que no olvide ninguno de tus beneficios. Señor, te declaramos Rey de este lugar, Señor de señores en este lugar de nuestras vidas. Hablamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo nos hace pensar, como dicen los primeros 2 versículos, que Dios es el único digno y merecedor de nuestra alabanza. A veces nos llenamos la boca alabando. El otro día, y agradezco así de forma graciosa la compasión de mis primos de Boca, hinchas de Boca. Esa compasión ha sido muy buena porque me han tratado solemnemente, ninguna cargada subida de tono. Y uno, qué sé yo, ve como en ese momento, para los muchachos, tal vez el ejemplo, ¿no? Pero un gol como hizo Messi ese día, que sacó la zurda que estaba escondida, que se iluminó, y uno describe todo, y uno alaba eso, ¿no? Y dice, qué jugador, y se desborda. Y después hablando del equipo de Barcelona, qué bueno, cómo toca un pampín. Pero a veces somos escasos para alabar a Dios con esa misma fineza, con esa misma elocuencia, esa profundidad. Dios es el que se merece la mayor alabanza de nuestra parte. Él es digno de recibir. Y dice por cosas simples, porque miren, en el versículo 1 dice, alaban a Jehová porque Él es bueno. Qué lindo cuando nos faltan las palabras y uno que dice que Dios es bueno, ¿no? Y lo que uno termina diciendo una palabra tan sencilla pero tan profunda a la vez. Él es digno de alabanza porque, como dice el versículo 1, Él es bueno. Y después eleva un poco la explicación y dice, Él es, versículo 2 dice, Él es el Dios de los dioses. Si los hubiera, porque no hay otros dioses. Él es el Señor de los señores. Ninguno tiene el resplandor, ni el poderío, ni la majestad, ni la eternidad del Dios al que vos viniste a adorar hoy. Los reyes pudieron haber tenido sus imperios en la historia, pero pasaron. Y por más que quisieron nombrarse dioses o semidioses, no había capacidad natural para poder llegar a la altura de ese Dios. Entonces, Dios es el único digno de esa alabanza, de esa honra, de esa gloria. Y después parece efectivamente que nos llevaría tal vez una serie de, no digo todo el año, pero tal vez 2 o 3 meses para revisar cada versículo, porque hace memoria de las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel desde que Dios creó el mundo, desde que Israel pudo vivir la liberación de su esclavitud de 400 años y llegar a la tierra prometida. Y cada versículo hace alusión a un momento de la historia. Entonces, por lo tanto, si tuviéramos que ir a fondo con este pasaje, nos llevaría mucho tiempo. Pero yo quisiera resaltar solamente 3 acciones de gracias, que son las que sensiblemente y simplemente pudieran movernos a que esto sea continuo en nuestras vidas. Son como 3 grupos que aparecen en el pasaje. El primero, miren, va desde el versículo 4, introducido al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y después habla de los cielos, habla de la tierra, habla de las aguas, habla de las grandes lumbreras, del sol, de la luna, de las estrellas. O sea, habla de la creación.
del Señor de invitarte e invitarnos a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como seres humanos, a tener acción de gracias por la creación de Dios. Acción de gracias por la creación de Dios. Cuando pensaba en la creación, pensaba en lo que dice el Salmo 19:1, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acción de gracias porque la creación de Dios nos revela el mismo poder de Dios, nos revela la grandeza de Dios, nos revela el mismo Dios. Por eso que ahora en tiempo de vacaciones todo el mundo dispara, ¿no? Y no va a ir de vacaciones y alquila, por ejemplo, un departamento de lujo o un departamento cómodo en pleno capital. ¿Quién va a hacer eso? No, nadie. La gente lo que hace es que busca un lugar donde la naturaleza de Dios le regale, la creación de Dios le regale todo aquello que no encuentra durante el año porque no se da tiempo, porque no se lo permite, porque estamos a la apurada, por lo que sea. Entendemos por naturaleza de que necesitamos ir a encontrarnos con la creación, porque la creación comunica descanso, comunica recreación, comunica el estar en familia, alivio, inspiración. A mí en lo particular me gusta todo lo que es creación, pero sentarme frente al mar y ver la inmensidad del mar no podría estar horas. Y pensar que así como inmenso es el mar, como se mueven las aguas, en el que Dios está sobre todo eso. Ayer veníamos de la ciudad de Bendición, Rosario, para acá. Tantos años he viajado ya, 18, 19 años que vinimos con mi familia para acá, otros años cuando venía a eventos desde Rosario para aquí, para Milán, para Buenos Aires, pero siempre fue un viaje especial. Tuve la bendición de disfrutar de que no tengo aire acondicionado en el auto. O sea, encontré el punto positivo. Y entonces, todo el viaje, ventanilla abajo, ¿no? Y disfrutaba el viento que entraba, no calefacción, refrigeración natural, una circulación de primera, había ahí sin impedimento alguno, ¿no? Y realmente vi un montón de cosas como en mucho tiempo no veía, y me encantaba ver cómo los vaqueros juntaban a las vacas, y tantas vacas allí, tanta providencia de parte de Dios, ¿no? Cómo ver muchos árboles, lugares con sombra, cómo los colores, los verdes iban cambiando. Realmente cuando estaba mirando así, y en un momento saqué la cabeza y Gaby se reía, me decía, mira, parecía esa gente de Loki, que son los dos perritos. Vieron que los perros sacan la cabeza así por la ventanilla y el viento le da por delante. Y realmente disfrutaba el aire, los diferentes aromas, aún el aroma a campo. Hacía rato que no lo sentía, aunque yo puedo sentir el aroma desde mucha distancia. Pero qué hermoso era para mí ver, y venía deleitando y venía apurado, Señor, abrí una puerta para ir de vacaciones ya, porque me encanta, porque es la naturaleza. Y de verdad, disfrutar esos momentos. Revelan a Dios, ver tanta tierra, tanta bondad de Dios para con nuestra Argentina, ¿no? Tengamos acción de gracias por la creación de Dios. La creación, como dice la palabra, cuenta acerca de la gloria de Dios. Y nosotros no hacemos nada por eso. Nada, no tenemos que preocuparnos por el aire de cada día, no tenemos que preocuparnos porque las semillas germinen, no tenemos que preocuparnos para que llueva. Intentaremos danzar cuando no llueve, pero no va a llover si Dios no quiere que llueva, ¿me entiendes? O sea, todo eso lo hace Dios, todo eso lo hace el amor de Dios. Cuando pensaba en la creación, pensaba acerca de las teorías de la ciencia, que son solo teorías, porque nosotros creemos que el mundo se hizo de esta manera, pero todavía está por demostrarse, son solo esas teorías, y es verdad que hay combinaciones y hay posibilidad de que una teoría se combine con la creación misma, lo que creemos que Dios fue el que creó, pero son solo teorías. Nosotros sabemos que Dios es el creador y punto. Él es el eterno,
Él es el infinito. Nuestras esperanzas están fundadas en el Creador y no tal vez en teorías caprichosas o en explosiones caprichosas que pueden ocurrir o no pueden ocurrir y demás. Pero disfrutamos la creación. Acá dice, porque para siempre es su misericordia, porque Dios creó los cielos, porque hizo grandes maravillas, porque Él los atos. Y aquí tuve tentación de agarrarlo a David en un momento, porque David estaba aquí ensayando para alabanzas. Y David, tirame unas ideas, unos tips acerca de la creación, porque él ama la creación, ¿no? Las bondades de la tierra. Es maravilloso. Démosle gracias a Dios por la creación, acción de gracias por la creación. Pensaba en todos los recursos, la materia prima necesaria para comer, para fabricar, para inventar, las leyes que garantizan la continuidad, la ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo. Es una ley que no depende de nosotros, es un regalo de Dios. Esa ley universal que nos enseña en la física, que nada se pierde sino que todo se transforma. Son cosas de Dios que son maravillosas a admirar de nuestra parte. Y también pensaba en gracias porque aunque este mundo está afectado por el pecado, que nosotros vemos que está trastocado, hay promesa de Dios de una restauración de todas las cosas y hay promesa de Dios de una nueva creación. Y me encantaba que podamos, pensando en la creación como acción de gracias a Dios por la creación y por todo lo que nos das. Hay un pasaje en Isaías capítulo 65, versículos 17 al 25, que quisiera que lo leamos para terminar este punto, que describe un poco proféticamente acerca de cómo va a ser esa nueva creación de la cual vamos a disfrutar eternamente y para siempre. Miren, capítulo 65 de Isaías, versículo 17 al 25. Dice, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Ni habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Una descripción de la nueva creación, profética, poderosa. Entonces, para cerrar esto primero, decía el versículo 4 del 136, al único que hace grandes maravillas, y habla sobre la creación. Yo quisiera animarnos que cada día podamos darle acción de gracias al Señor por la creación que nos rodea, que nos sustenta, que nos provee. Dios es el único que puede hacer eso. El segundo grupito comienza en el versículo 10, cuando dice, adquirió a Egipto. Y Egipto es simbolismo de esclavitud. Es simbolismo de una condena que vivieron por 400 años y después describe cómo salieron con brazo poderoso de allí, cómo se abrió el Mar Rojo, cómo Dios les ayudó a combatir a los reyes que se aparecían por el camino y les iban a impedir llegar a su tierra prometida. Y aquí viene un segundo grupo, que es acción de gracias por la redención de Dios.
La redención significa el rescate que Dios nos ha hecho y nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de redención, tenemos que decir: Dios, gracias por rescatarnos de la condenación que todos y cada uno de nosotros teníamos cuando estábamos en nuestros pecados, cuando vivíamos desordenadamente, cuando hacíamos la nuestra, cuando éramos necios, cuando venía alguien y nos decía: no sigas por este camino, y yo seguía insistiendo por ese camino, cuando me gobernaba el rencor, cuando me gobernaba la violencia, cuando era esclavo de algo en mi vida, esclavo de la mentira, esclavo del maltrato, lo que sea. Señor, acción de gracias porque vos me rescataste de la condena que yo merecía por todos mis pecados. Vos, Señor, me rescataste. La Biblia es clara, y aquí quiero recordarte algo que sabes, que nunca debemos olvidarlo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra situación por nacimiento. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aprendimos desde la escuela dominical que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿quién proveyó para salvarnos? Lo celebramos en Navidad y en Semana Santa y todos los días. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo fue quien murió por nosotros. Por eso dice un pasaje en Romanos: ¿quién nos condenará? ¿Quién podrá levantar el dedo y acusarnos si Cristo murió por nosotros? Amén. Entonces, acción de gracias por esa redención, por rescatarnos de la condenación que nosotros mismos nos merecíamos. Que no nos pase un día en nuestra vida sin darle gracias a Dios por habernos librado de esa condenación, habernos rescatado de ese miedo. Simplezas. Y gracias, Señor, por rescatarnos, porque una vez que hemos recibido a Cristo en el corazón, en algún momento hemos vuelto a pecar. Me acordaba cuando pensaba en esto, cuando se encontró la mujer adúltera, que la trajeron todos, la encontraron en el mismo acto de adulterio, la trajeron a Jesús con piedras en las manos, ¿no? Para acusarla, para matarla, pedrarla. Y se acuerdan que él dijo: bueno, de que esté libre tire la primera piedra, desaparecieron todos. Y él se queda con ella y le dice: ni yo te condeno, yo podría condenarte, pero yo vine acá para salvar. Y le dice: vete y no peques más. Esa es la vida del que está en Cristo. Después que fui liberado de mi condenación, por agradecimiento, porque sé que es lo que conviene, ya no voy a pecar más. Pero la Biblia dice así en 1 de Juan: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si no queriendo pecar, caen en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Entonces, estamos agradecidos por las veces que el Señor nos perdona cuando caemos. No solo que nos liberó de la condenación, sino que cuando hemos tropezado, cuando hemos caído y hemos sido humildes en la presencia del Señor, nos hemos arrodillado en un altar, en mi casa, al lado de mi cama, en un lugar donde me voy a llorar porque me doy cuenta de mi miseria, porque para siempre es su misericordia. Y la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro y confesar en sus pecados, yo voy a limpiarlos y voy a sanar su tierra. Acción de gracias no solo porque me rescató de la condenación, que era muerte e infierno, hay que hablar, no hemos dejado de hablar del infierno. El infierno es real, gente. El infierno es ese estado de angustia desesperante e interminable en el que podemos entrar si partimos de este mundo sin Cristo, sin salvación y sin perdón. El peor momento que nosotros vivimos
vivimos en esta vida de desesperación, donde no hay salida, donde me siento apretado y agobiado, es una muestra infinitísima de lo que va a significar estar separado de Dios eternamente. Por eso es valioso el hecho de decir: Señor, apenas he caído, apenas he tropezado, apenas he equivocado, Señor, perdóname. Y cuando hay un corazón humilde, contrito y humillado, la palabra dice que, porque para siempre es su misericordia. Estamos agradecidos. Amén. Porque nos liberó, nos rescató de la condenación y nos rescató de nuestros pecados. Y lo otro que pensaba inmediato es que Él nos rescató en la redención, porque esa acción de gracia por su redención nos rescató de aquel que nos puede y que es nuestro enemigo. Wow. Porque ustedes y yo sabemos que la Biblia misma y por experiencia propia, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Hay entidades espirituales asignadas para cada uno de nosotros, y algunos hasta interpretan que en ciudades, en familias y demás, que están ahí para que la maldición llegue a esa persona, a esa familia, a esa ciudad. El tema es que la Biblia nos asegura que cuando Cristo estuvo en la cruz, dice que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Aquella acta que nos acusaba por todo lo que éramos, en pensamiento, en palabra y en acción. Y que Él la clava en la cruz y dice que exhibió públicamente triunfando sobre ellos, y cuando habla sobre ellos, habla sobre las potestades, y triunfó sobre ellos en la cruz. Ese es nuestro Jesucristo. Entonces, si la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la palabra después afirma y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad, ni la muerte, ni las potestades que están arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor dice que Él va a reprender al devorador cuando nosotros, como estamos en el testimonio de Joana, cuando nosotros somos fieles